también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. Valora Radio presenta un programa especial para ti. Una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. Hola amigos de Valora Radio, soy el padre Giovanni Camarillo y hoy en este día 6 de octubre estamos muy contentos de tener este programa. Es tiempo de preguntar, es su segundo programa, entonces prácticamente estamos todavía recién iniciados. Y bueno, antes de iniciar el programa, yo quiero agradecerles a nombre de Valora Conciencia en los medios la participación el día de ayer en el evento Valora. En verdad fue un gran evento en donde pudimos reunirnos, conocernos, pudimos escuchar dos grandes temas, dos grandes conferencias y pudimos también adorar a Jesús y poder buscar esta fortaleza para la familia que sí o sí viene de Jesús y que en este caminar como familia Valora tú fuiste partícipe. Gracias porque esa aportación, ese granito de arena que pusiste con tu donativo, que te sirvió también a ti para formarte y para estar un poquito ahí en el evento, pero también es lo que da vida en la parte económica, lo que sustenta a esta gran familia Valora. Bueno, seguimos pidiéndote tu participación, seguimos queriendo que tú estés con nosotros y que a lo largo del año Valora pueda ser para ti una familia donde tú también puedas ser partícipe de día con día este caminar como iglesia. Bien, hermanos, pues el día de hoy vamos a hablar en el programa Es Tiempo de Preguntar acerca del sínodo de la sinodalidad. Algunas claves para entender y desde ahorita yo lo aclaro, es sí un programa que tiene que tener apertura, pero creo yo que para nosotros como Valora Conciencia en los medios es muy importante para Lupita, para su servidor y para toda la familia Valora dejar muy en claro esto. Nosotros estamos con el Papa y nosotros en este caminar necesitamos una guía y la guía es el Espíritu Santo. Pero aquel que hace visible el ministerio de Cristo en la tierra, aquel que lo hace presente es el Papa Francisco. Así que él es el sucesor de Pedro y él es a quien debemos obediencia, a quien debemos nuestra total amor, nuestro total acompañamiento y que lo reconocemos, que en él, con este gran papel que tiene en la iglesia y con el dogma de la inefabilidad del Papa, donde es asistido por el Espíritu Santo, sabemos que él nos va a llevar a un puerto seguro. Así que antes de comenzar el programa lo digo porque sí es necesario tener esta nota aclaratoria. Valora Conciencia en los medios, Valora Radio, está con el Papa. Bien, hermanos, pues, ¿qué es el sínodo de los obispos? ¿O qué es este sínodo de la sinodalidad?
¿Qué es lo que entendemos? Dejamos abiertos ahí las redes sociales para que si tú quieres participar, si tú quieres compartir lo que tú ves, lo que tú entiendes, incluso si la opinión a lo mejor es un poco contraria, bueno, es bienvenida. Nosotros no silenciamos a nadie, pero así como todos son invitados a opinar lo que quieran o lo que les parece más conveniente, nosotros sí estamos con esta conciencia y nosotros queremos dejar muy en claro esto. Bien, hermanos, pues el Sínodo de los Obispos es una herramienta de trabajo, pero también una herramienta que la Iglesia a lo largo de los años lo ha venido a hacer parte de su quehacer para poder entender que junto con el Papa están los obispos. Por eso la misma palabra sínodo, que viene del griego, que significa sínodos, que significa caminar juntos, es en el contexto de la Iglesia la colaboración, el discernimiento que los obispos junto con el Papa tenían para poder trabajar juntos, para poder abordar los problemas de la Iglesia, los desafíos de la Iglesia, y que con el Papa Francisco ahora viene a ser un trabajo de toda la Iglesia. Por eso la sinodalidad, que es este caminar juntos, quiere el Papa que juntos podamos caminar, discernir la voluntad de Dios a través de la guía del Espíritu Santo, pero juntos. Es decir, que en la Iglesia todos tenemos voz, que en la Iglesia todos podemos ser escuchados. Y aquí viene un gran problema, porque aquí entendemos que la Iglesia no puede escuchar a todos, o al menos así lo han pensado algunos que están dejando unos comentarios muy mal a través de lo que lleva este sínodo, pero que la Iglesia, al ser el pueblo de Dios, representada, sí, por la jerarquía y dirigida por la jerarquía, pero la Iglesia como pueblo de Dios tiene por sí el poder caminar buscando la voluntad de Dios y lo que el Papa Francisco nos ha pedido y que viene a ser esta manera de trabajar. Yo pienso que desde que es un obispo allá en la Argentina, fue el que todos contamos y valemos en la Iglesia. Y este sínodo de la sinodalidad no es nuevo. Y este sínodo de la sinodalidad no es que el Papa Francisco se lo sacó de la manga, no. Por eso a mí me extraña muchas de las expresiones, muchos de los comentarios y ahora más de estas dubias que han lanzado al menos estos 5 cardenales, entre ellos el cardenal emérito Juan Sandoval, arzobispo emérito de nuestra iglesia diocesana. Pero se me hace algo interesante el ver cómo como que se quiere quitar o desmembrar este sínodo de la sinodalidad de todo el trabajo sinodal que el Papa Francisco ha llevado en lo largo de los años del pontificado que nos ha acompañado y que ha regido a la Iglesia. Es que, hermanos, no es algo nuevo. Entendamos esto. No es algo ajeno al magisterio del Papa Francisco. Al contrario, el Papa Francisco lo ha ido haciendo parte. No podemos nosotros ver que sea algo nuevo. ¿Por qué? Porque el Papa Francisco ha enfatizado la importancia de que todos en la Iglesia puedan tener una responsabilidad. Y así, resaltando, todos en la Iglesia pueden dialogar. La Iglesia puede dialogar entre pastores y fieles. Papa Francisco ha dicho, sí podemos dialogar. Esto le quitará a la Iglesia
su jerarquía, esto le quitará a la iglesia su autonomía, al Papa le quitará su posibilidad de declararse y decir: esto es lo que yo, como el sucesor de Pedro, el vicario de Cristo, pienso y quiero para la iglesia. No, no es que la sinodalidad que el Papa Francisco está proponiendo para la iglesia sea algo que nada más nos quiere dar voz, pero no nos va a hacer caso. O algo para convertir a la iglesia en una democracia. O algo para hacer que la iglesia, que el sínodo, que la jerarquía surja y tenga un parlamento en donde por medio de algunas líneas se puede ir marcando el ritmo de la iglesia. No lo es así. Si usted tiene esa manera de pensar o ha leído ese tipo de notas, se le olvida una cosa muy importante, hermano. ¿Quién guía a la iglesia? El Espíritu Santo. Si a nosotros, tras haber leído tanta información que a veces no es confiable, lo quiero hacer ahí mencionar, pero si tras haber leído tanta información y estás tan lleno de información positiva o negativa a través de lo que está pasando en estos días en el sínodo o con lo que se piensa que está pasando en el sínodo, tú piensas que ha llegado la decadencia de la iglesia y que estamos en grandes peligros y que el Papa Francisco nos está llevando a la ruina como iglesia, a que todo sea posible. Déjame decirte una cosa. Usted no está creyendo en que el Espíritu Santo es el que gobierna la iglesia. Usted le está faltando a aquella promesa que le hace Jesús a Pedro y a los apóstoles ahí, cuando se da la profesión de fe de Pedro, donde dice: los poderes del infierno no prevalecerán. Hermanos, abramos bien los oídos. Veamos no solamente lo que el enemigo nos quiere mostrar. Veamos que Cristo es el que está en la iglesia y que el Espíritu Santo está ahí en la iglesia. Me detengo un poco para saludar a Chela Díaz Padrón, hasta el bello pueblo de Zapotlanejo, a toda tu familia los saludo, a Marta Leticia Martínez, a Elizabeth Jauregui, un gran saludo, y Rafael Omelí dice: ¿qué es sinodalidad y hacia dónde nos lleva la sinodalidad? Bueno, es lo que decía hace un momento, ¿no? La sinodalidad implica este caminar juntos. ¿Y hacia dónde nos lleva? Es lo que vamos a descubrir en este programa. Bien, pues si tienen más comentarios, ahí los pueden ir mandando al programa y lo vamos a poder ir contestando poco a poco. Bien, les decía yo que esta onda de la sinodalidad no es algo nuevo del Papa Francisco, porque anteriormente ya hay varios sínodos que reflejan este enfoque y este camino sinodal. Si ustedes recuerdan, en el 2014 y 2015 hubo un sínodo sobre la familia, y después en el 2018 hay un sínodo de los jóvenes, en donde lo que era el sínodo propiamente de los obispos, Papa Francisco pidió que también familias fueran convocados como padres sinodales como el que participa, el que puede escuchar y puede hablar. Que también los jóvenes en el sínodo para los jóvenes pudieran participar, pudieran exponer algunas inquietudes. Al final, los obispos, el Papa, bajo la luz del Espíritu Santo, todos los participantes reflexionando sobre qué es lo que Cristo quiere para la iglesia. Y con esto, déjeme hacer una mención. No se va a cambiar lo esencial de la iglesia. Esto entendámoslo, por favor, porque al pensar que va a cambiar algo esencial de la iglesia, estamos matando a la iglesia. Ciertamente, estamos mandando a la iglesia al matadero, pero no es así, ni debe de ser así.
es que el que podamos escucharnos, esto habla bien de la iglesia y esto habla de que la iglesia puede inculturizar este tiempo. Lo ha hecho, por Dios santo. Cuando llega la evangelización aquí a nuestra tierra, a México, o lo que después será México, viene una inculturación del evangelio. El mismo Pablo hace una inculturación del evangelio en el Areópago. Es decir, la iglesia siempre en la escucha tiene que dar una respuesta para lo que escucha. Si no, es una iglesia que no está respondiendo a la necesidad actual de la humanidad. No con esto tiene que cambiar. No con esto va a dejar de ser la iglesia de Cristo con los principios claros de la iglesia de Cristo. Pero tiene que escuchar lo que la iglesia, desde las familias, desde los jóvenes, desde las parroquias. Por eso es importante las fases del sínodo, que desde el sínodo de la familia se han propuesto una escucha desde las parroquias, desde las diócesis, desde las conferencias episcopales, para que Roma, para que Papa Francisco se empape de lo que está viviendo la iglesia y no sea solamente una iglesia de documentos para lo que desde sus narices ve. Desde nada más el escritorio puede regir. No, esa iglesia no sirve. Esa iglesia no nos va a nutrir o a decir qué es lo que Cristo hoy, actualmente, puede dar respuesta. Así que tengamos esto claro, no nos va a perder el Papa. Aquí Elizabeth Jáuregui dice algo importante. Se tratará de la homosexualidad al matrimonio, las sacerdotisas en la iglesia y que no sea devoto sino lo que Jesús instituyó. Claro está, hermana. Déjame decirte una cosa. El Papa Francisco ha dado respuesta a estas dudas donde se fundamenta tu comentario y el Papa Francisco ha dicho que no es un parlamento el sínodo. Es decir, no es un votemos, a ver quién gusta que las mujeres puedan ser sacerdotisas. Levanten la mano. Ok, 7 y 3 van a ser sacerdotisas. No es así. Se nos está olvidando una cosa. Lo que yo les decía a un inicio. El Espíritu Santo es el que guía a la iglesia. A ver, ¿el Espíritu Santo va a permitir tal aberración? No. Quien no quiere escuchar al Espíritu Santo va a cometer cualquier burrada, ciertamente. Pero yo creo que con mi oración, con tu oración, con la oración de la iglesia, el Papa Francisco tendrá que escuchar la voz del Espíritu Santo. Y creo yo que con esto tendremos que asumir la respuesta que el sínodo dé. No es que peligre la fe, es que la fe puede alumbrar los espacios de oscuridad de hoy, nuestro tiempo. ¿De qué nos sirve? Yo pongo esta pregunta. ¿De qué nos sirve una iglesia que es en todo jerárquica? Lo es nuestra iglesia, pero es impositiva. ¿De qué nos sirve decir? La iglesia dice que así es y punto, se acabó todo. Y el que no está condenado. ¿De qué nos sirve actualmente hoy condenar? ¿De tener una iglesia que solamente es fiscal? ¿De tener una iglesia que no va de acuerdo a la misericordia de Dios? ¿De tener una iglesia que hace a un lado el misericordia quiero y no sacrificios? Fíjense, el día de ayer estábamos en la Santa Misa y en la Santa Misa decía el Señor, vayan de 2 en 2, no lleven nada en el camino, para el camino, y a donde lleguen, liberen, curen, sanen, prediquen, proclamen que el reino de Dios ha llegado. Y decía, sepan que van como ovejas en medio de lobos, como corderos donde los están esperando unos lobos. Y a ver, estos lobos actuales que se proponen en la sociedad,
el lobo de las ideologías, el lobo de estas aberraciones teológicas que tristemente algunas iglesias las han querido. En el caso de Alemania, lo que han ahorita comentado. Estas aberraciones son lobos, sí. Las ideologías y lo que se está viviendo como sociedad, hay lobos. Pero a ver, el Señor dice, oigan, ahí hay lobos, no vayan para allá. El Señor dice, eviten esos lugares. Dice, vayan. Porque si nuestro actuar como católicos es impregnar de la luz del Espíritu Santo esas realidades, puede que esos que estaban perdidos en unas ideologías que los hacían estar con el adjetivo de lobos, puede que se acerquen y puede que descubran la verdad. ¿No lo quieren hacer? Bueno, tienen libertad. El Evangelio es propuesta, no es imposición. Por lo tanto, hay que promover. Yo no entiendo de verdad por qué nos cuesta tanto trabajo aceptar que la iglesia puede y debe escuchar. Si la iglesia puede y debe escuchar, es una iglesia que quiere caminar, no ajena a la realidad, no desde un escritorio, sino desde una base con la iluminación del Espíritu Santo y andar. Dice por aquí Evae Guadalajara, gracias por este tema, gracias por la explicación. Solo con buena formación vamos comprendiendo más para amar a la iglesia, para servir mejor. Gracias por las horas santas en valor, especialmente la de ayer. Bueno, pues Dios lo ha permitido y estamos contentos por eso. Y dice pues aquí también Rafael Lomelí, agradezco tus comentarios. ¿Por qué la sinodalidad es un proceso dinámico? Bueno, pues porque nuestra sociedad es dinámica. Porque la manera de pensar tuya más la mía puede abonarle algo a la iglesia. Pero el Papa tendrá que definir bajo la luz de la revelación, y el Papa tendrá que definir junto con los que están ahí lo que es propio para la iglesia. Y aquí yo quiero a ustedes que tengamos un poquito de importancia. No es todo lo que se trata ahí lo que va a ser el resultado. Lo que está pasando ahí es la convergencia, las opiniones, el poder estar abiertos a la luz del Espíritu Santo, pero vendrán los documentos finales, las decisiones que se tomen del haber escuchado, del haber entrado en diálogo, del poder discernir, que es lo que nos traerá a nosotros un documento final, un documento que implique para la Iglesia cómo es que ha caminado. Esto pasó con el sínodo de las familias y esto pasó con el sínodo de los jóvenes. Además, el Papa Francisco ha dicho que en este sínodo no habrá cambios estructurales en la iglesia. Así que en esto debemos determinar de estar tranquilos, ¿sí? El sínodo es un camino en donde vamos a encontrar lo que Dios pide para la iglesia en este tercer milenio. El Papa Francisco dice, estoy convencido de que es en una iglesia sinodal también el ejercicio del primado petrino donde podrá recibir mayor luz. Es decir, a través del sínodo, el Papa también, en la escucha de todos, puede recibir la luz para la dirección de la iglesia. Y con esto, en esta reunión que tienen los obispos del 4 de octubre, que fue el día del inicio, hasta el día 29 de octubre, que tendrá este lugar en el sínodo en el Vaticano, será pues con los obispos del mundo, o está siendo así, y continuará en el 2024. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando la iglesia emprende este camino sinodal, podrá entender y escuchar. Hay algunas cuestiones que han agravado el inicio de este sínodo y viene a ser estos dubia que se fueron dando por 5 cardenales, entre ellos el cardenal, yo les decía, el cardenal Juan Sandoval Íñiguez,
junto con el cardenal Burke, el cardenal Chino, estos cardenales que el cardenal Sara, el cardenal Sen Se-kyun, el cardenal Brandmüller, han hecho 5 preguntas al Papa en donde casualmente se han retornado antes de iniciar el sínodo y han traído un poquito de confusión o un inicio un tanto áspero, golpeado. Y ahora le han pedido al Papa que vuelva a responder de lo que antes ya había dado respuesta. Ellos piensan que no fue él, fue su equipo de colaboradores, pero déjenme decir una cosa. El Papa tiene un equipo, como cualquier dirigente, tiene un equipo para su opinión, en base con algunos consultores, pueda ser la opinión argumentada por la Sagrada Escritura, por el magisterio, que se ofrezca para la Iglesia. Aquí yo he leído los dubia, he escuchado las contradicciones y yo digo, hermanos, aun cuando sean los cardenales los que están expresando esto, bueno, ¿qué es lo que quieren ponerle al Papa? ¿Una encrucijada o qué es lo que parece? Entonces, ahorita vamos a revisar estos 5 dubia en esta parte del programa que yo les pido que estén muy abiertos, porque al final de cuentas no es una sana doctrina la que quiere poner en entredicho el primado de Pedro. No es una sana doctrina la que lo pone en una silla y lo quiere enjuiciar. No es una sana intención la que solamente está buscando en qué se puede equivocar, sino que, y mucho menos, la que lo hace polémico a través de los medios de comunicación, que escriben y ponen lo que quieren. Así que, si usted está en esto, hermano, conviértase, por favor. Antes de continuar, quiero yo seguir comentando lo que aquí dicen en las redes sociales. Dice, Evae Guadalajara nos dice, nos anima mucho que el Papa está guiado por el Espíritu Santo y que nos guía para no renunciar a la verdad. Bien, pidamos por el Papa, por los cardenales, los participantes del sínodo. Así es nuestra parte. No solamente andar viendo noticias polémicas, amarillistas, sino orar. Yo pongo a pensar, ya nos chutamos tantas noticias y tantas cosas de amarillismo católico, de polaca, y que tanto tú te has puesto frente al Santísimo todos los días del sínodo para orar, para que la luz del Espíritu Santo baje a ellos. Evae dice, este sínodo nos permitirá expresar la doctrina de modo que el mundo la pueda recibir y comprender. Bueno, lo que se está tratando ahí es cómo caminar juntos, cómo dar respuesta a la iglesia, a la sociedad, del tercer milenio, y cómo hacer que el Evangelio de Cristo dé respuesta, a lo que actualmente la sociedad vive. No va a dar respuesta a ideologías, estaría de más dar una respuesta a ideologías. Sería como hablar por hablar. No es la intención del Papa. La intención del Papa es cómo evangelizar hoy, cómo actualizar hoy, cómo inculturizar el Evangelio hoy. Cris dice, hola Padre, Dios lo bendiga, gracias a ti también. Muy buen programa. ¿Cómo se llama el documento final de un sínodo? Bueno, todavía no lo podemos conocer. Es el documento final que, como todo documento de la Iglesia, tendrá las primeras palabras en latín, que es la lengua oficial de la Iglesia, y de ahí se derivará el nombre del documento, ¿sí? Por ejemplo, Amoris Laetitia, que va a ser parte, no es el documento final del Sínodo de las Familias, pero sí será un documento, ¿cómo es que así se nombra, no? Amoris Laetitia, la alegría en el amor, bueno, vendrá a ser parte de esas dos palabritas latinas, que así vendrá el nombre del documento, pero será después, todavía no. Después dice Rafael Lomelí, ¿cuáles son los fundamentos a lo mejor de una iglesia sinodal? Bueno, el fundamento podemos decir que es caminar en la verdad, buscar la verdad. Cristo es la verdad.
El segundo, otro fundamento pudiera ser el que están escuchando la voz del Espíritu Santo. Y también otro fundamento pudiera ser que en el pueblo de Dios, hermanos, también Dios habla. ¿Se acuerdan aquella lección de aquel obispo Ambrosio, donde decía Ambrosio obispo, y después salió el adagio latino que decía Vox populi, vox Dei? La voz del pueblo también es la voz de Dios. No solamente en este proceso sinodal se ha escuchado al pueblo de Dios, Cuando se pedía que la iglesia proclamara a María como la Madre de Dios, la Theotokos, venía ya del pueblo de Dios. El pueblo de Dios clamaba a la iglesia que se le reconociera a María como Madre de Dios. Ahí está otra vez la escucha de los jerarcas al pueblo de Dios. Es decir, la iglesia, la jerarquía, no puede estar ajena al pueblo de Dios. Al diálogo, no puede estar ajena. Buscando la verdad, librándose de ideologías, bienvenido todos las voces que quieran dialogar. La iglesia siempre debe de estar abierta para dialogar. ¿Con quién no? Con el demonio. Y el demonio viene de la división, y el demonio viene de la ideología, y el demonio se mete en todas las zancadillas que se quieran poner. El que entendió, entendió. Padre, nos han dicho que la Iglesia de México camina con el proyecto global de pastoral 2030-2033. Después del sínodo se modificará este documento o tendremos documentos que lo complementarán. Bueno, en este PGP que se conoce, el proyecto general de pastoral, que tendremos por el año de la redención, pero también por el año de las apariciones de la Santísima Virgen de Guadalupe aquí en nuestro México. Bueno, esto ya está dicho, pero claro está, la luz que nos da Roma a todas las conferencias episcopales nos baña y nos dice por dónde va la iglesia. Lo que pasa en una asamblea parroquial cuando se realiza, en lo que en mi grupo parroquial va a realizar en actividades, bueno, a través de lo que en la parroquia se va a vivir. No podemos estar desencajados, sino que somos parte de un todo. Claro está, primero caminar juntos, evangelizar juntos, más que elaborar una reexpresión de la doctrina. No, exactamente, no hay una reinterpretación de la doctrina. La doctrina católica es hombre y mujer los creó. ¿Quieren escuchar algo de homosexualidad? ¿El Papa va a aprobar las uniones homosexuales? Por Dios santo, el Papa no es ajeno a la revelación. Hombre y mujer los creó. Más de alguna vez se ha pronunciado. Van a decir algunos, es que se ha pronunciado que hay que respetar y que no hay que correr y que no hay que hacer a un lado a los homosexuales. Bueno, que no el mandamiento más importante, según Cristo dice, es amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, ahí les queda alguna duda si el Papa puede y debe promover el respeto a las personas con una atracción homosexual. Nunca ha dicho que son homosexuales desde el nacimiento, ni que Dios creó otro género. Sí, el respeto. Bien, vamos a adentrarnos un poquito en los dubia que nos van a poder clarificar por qué tanta problema ha mostrado este inicio del sínodo y tantas voces tendenciosas. Uno de estos dubia dice, es sobre la revelación divina si debe reinterpretarse en función de los cambios culturales y antropológicos en boga. Y el Papa Francisco dice, la respuesta depende del significado que ustedes den a la palabra reinterpretar. Si se entiende como interpretar mejor, la expresión es válida. En este sentido, el Vaticano II afirmó que es necesario que con la tarea de los exégetas, yo agrego los teólogos, vaya madurando el juicio de la Iglesia. ¡Pum! Nos pone el Papa Francisco a temblar con sus respuestas que son y en verdad inspiradas por el Espíritu Santo. Dice, si bien es cierto que la divina revelación es inmutable, ahí ya está dando respuesta a los dubia de los cardenales,
y siempre vinculante, la Iglesia debe ser humilde y reconocer que ella nunca agota su insondable riqueza y necesita crecer en su comprensión. Por lo tanto, madurar también en la comprensión de lo que ella misma ha afirmado en su magisterio es válido. Pónganse a pensar, hermanos. El Concilio Vaticano II, que trae grandes reformas, una de ellas la gozamos todos, que es la reforma litúrgica, donde Papa Juan XXIII, San Juan XXIII, que muchos problemas tuvo, igual que los que tiene Francisco ahora en día, pero que un problema era si la misa debía de ser en lengua vernácula o no, y todos lo tacharon de hereje incluso. ¡Qué grandeza! Poder reinterpretar, entender mejor que el misterio del sacrificio de Cristo se puede realizar en tu lengua. Entonces, reinterpretar, es decir, entender mejor, no cambiar, solamente adecuarlo a la ideología actual. Entonces, lo que el Papa Francisco con este sínodo de la sinodalidad pudiera dar, no está mal. Pero bueno. Los señores cardenales, que ya hemos mencionado, dicen una segunda dubia sobre la afirmación de que la práctica generalizada de bendecir las uniones entre personas del mismo sexo está de acuerdo con la revelación y el magisterio. Fíjense, aquí dice práctica generalizada, Yo soy sacerdote y nunca he bendecido una pareja de homosexuales. Entonces aquí ya no es generalizada, porque yo no lo he hecho. Y creo que muchos sacerdotes no lo hemos hecho. Y creo que el Papa no lo ha hecho. Pero bueno. El Papa Francisco dice, bueno, y aquí en la pregunta que hacen ellos, refieren si en el principio, si sigue patente todavía la parte de que en el principio Dios creó hombre y mujer, hembra y mujer, varón y mujer, y sobre la cuestión de negar la diferencia sexual como sería una consecuencia de negar al Creador. Dice los cardenales, ¿puede la Iglesia derogar este principio considerando en contra de lo que enseña Veritatis Splendor 103 como un mero ideal y aceptando como bien posible situaciones objetivamente pecaminosas entre las uniones entre personas del mismo sexo sin faltar la doctrina revelada? Hermanos, de verdad yo no sé en ciencia cierta qué inspiró a estos cardenales a hacer estas preguntas, que son claras en algún momento, pero que en verdad no sé qué es lo que quieren que el Papa Francisco responda, porque ya lo ha dicho. Obviamente no hay un cambio de doctrina, no hay que va a haber otro sexo, y obviamente las uniones de carne entre personas homosexuales, como las uniones entre dos que no estén en un matrimonio católico, son pecado, tienen la misma naturaleza. No sé qué es lo que quieren que responda el Papa, pero bueno, el Papa Francisco dice, la Iglesia tiene una concepción muy clara sobre el matrimonio. Unión exclusiva, estable e indisoluble entre varón y mujer. Punto, se acabó, no hay más que rascarle. Uniones entre homosexuales, la Iglesia no las va a bendecir. Padrecitos que lo estén haciendo, mal. El Papa no está proclamando esto y al pendiente de que no lo hagan. No es mera cuestión de nombres, sino una realidad que denominamos matrimonio. Tiene una constitución esencial que exige el propio nombre, ¿sí? Por lo tanto, la Iglesia evita todo tipo de rito o sacramental que pueda contradecir esta convicción y dar a entender que se reconoce como matrimonio. Ahí está, les ha dado respuesta a aquellos que están diciendo. Tercera duda sobre la afirmación de que la sinodalidad es una dimensión constitutiva de la Iglesia, de modo que la Iglesia sería sinodal por naturaleza. ¿Sí? Y aquí voy a dar respuesta a ti, Rafael Lomelí, a quienes escuchan la Iglesia sinodal. Papa Francisco dice, si bien ustedes reconocen que la suprema y plena autoridad de la Iglesia es ejercitada
sea por el Papa, debido a su oficio, por el Colegio de Obispos, junto con su cabeza, el Romano Pontífice. Sin embargo, con estos dubia, ustedes mismos manifiestan su necesidad de participar, de opinar libremente y de colaborar. Y ahí están reclamando alguna forma de sinodalidad en el ejercicio de mi ministerio. Ahí está una respuesta. Estos cardenales que piensan que la Iglesia está mal haciendo al ser sinodal, el Papa Francisco dice, ustedes están haciendo un ejercicio de sinodalidad, haciéndome estas preguntas y estas inquietudes que son bienvenidas para el ejercicio del ministerio patrino. ¿A quiénes escucha la Iglesia sinodal? A ti, Rafael, y a mí, y a los cardenales Sandoval, Sara, Burke, Brad Muller. A ellos los escucha. Al pueblo de Dios escucha. El Papa no está cerrado a la escucha de la Iglesia. La Iglesia es misterio de comunión misionera, pero esta comunión no es solo afectiva o etérea, sino que necesariamente implica participación real. No solo la jerarquía, sino todo el pueblo de Dios de distintas maneras y en distintos niveles pueden hacer oír su voz y sentirse parte en el camino de la Iglesia. Yo les pongo aquí una cuestión. Ustedes participan de una parroquia o fuera lo más conveniente. O si tú participaras de un grupo y todo te viene desde arriba y tú no tienes la oportunidad de opinar. Ojo, no estoy diciendo de cambiar, de opinar. ¿Quieren que se haga una convivencia, sí o no? No, ahora imagínatelo tú, vamos a tener una convivencia mañana. ¿No será muy impositivo esto? ¿No te sentirías un poco mal? ¿Qué pasa cuando en tu iglesia te hacen una encuestita? En mi parroquia acabamos de hacer una encuesta en donde se le pregunta a la gente si va bien la parroquia, cómo la ven, qué necesitan, qué cambios. ¿No será una parroquia más centrada? Digo, yo llego con una idea y quiero que todos en la parroquia traigamos patines porque a mí me gusta mucho patinar. ¿Y qué van a hacer los viejitos que usan bastón? ¿Cómo van a andar con patines? Es que el padre dijo que tiene que traer patines. ¿No será más imposición? Oigan, ¿a quién le gustaría? ¿O cómo ven que se haga esto o esto otro de la iglesia? Hermanos, la iglesia sinodal se construye con tu participación y la mía, ¿sí? ¿Qué dificulta que la iglesia sea sinodal? Mentes cerradas. Mentes que quieran ver que el diablo está en todo esto. Yo no creo que el diablo esté en esto. Al menos en el Papa Francisco yo no lo creo. Si tú lo crees, pues ojalá que sea con fundamento. Pero, o quien lo crea así, ojalá que sea con fundamento. Y si se ha equivocado, ojalá que se confiese. Porque está hablando mal de un hermano. Ya ni del Papa, está hablando mal de un prójimo. Cuarta dubia. Dice, sobre el apoyo de pastores y teólogos a la teoría de que la teología de la iglesia ha cambiado y por tanto la ordenación sacerdotal puede conferirse a las mujeres. Híjole, aquí yo pienso que está de más, pero bueno, esto ya lo había esclarecido el Papa Francisco. Esto ya viene viéndose. Incluso si usted vio el documental que hizo Disney, que fue esto que están poniendo los cardenales, pero en nombre de algunos jóvenes y de una empresa llamada Disney. Véalo, lo tiene que ver usted también. Y si usted se pone a ver estas preguntas que son bien articuladas y que llevan al Papa Francisco a ponerse en el banquillo de los acusados, pareciera que los dubia también son así, lo quieren poner en el banquillo de los acusados con el perdón que merecen los cardenales. La iglesia escucha en la parte del Papa a todos estos jóvenes y cuando le preguntan sobre por qué la iglesia no permite que las mujeres, Papa Francisco dice, no se necesita clericalizar a la mujer. La mujer en la iglesia tiene una postura mayor, que es madre,
que es hermana, que está en los apostolados, que es parte del movimiento. ¿Cuántos hemos recibido de las catequistas, de gente entregada y que son mujeres? Tanto bien a la iglesia. No necesitan ser sacerdotisas. No lo necesitan mujeres. El Papa Francisco se mantiene. Dice: el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial difieren esencialmente, como lo dice Vaticano II, Lumen Gentium. No es conveniente sostener una diferencia de grado que implique considerar el sacerdocio común de fieles como algo de segunda categoría o de menor valor. Ambas formas de sacerdocio iluminan, sí, pero dice: cuando San Juan Pablo II enseñó que hay que afirmar de modo definitivo la imposibilidad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres, de ningún modo menosprecia a las mujeres y tampoco otorga un poder supremo a los varones. San Juan Pablo II también otras veces afirmó esto. Cuando hablamos de potestad sacerdotal, nos encontramos en el ámbito de la función y no de la dignidad ni de la santidad. Es decir, no un hombre sacerdote es más en dignidad ni en santidad. En función, tiene el poder ministerial. Por otra parte, dice el Papa, igualmente afirmó que si la función sacerdotal es jerárquica, no debe entenderse como una forma de dominio, sino que está totalmente ordenada a la santidad de los miembros de Cristo. Si esto no se comprende y si no se sacan las consecuencias prácticas de estas distinciones, será difícil aceptar que el sacerdocio está reservado solo a los varones y no podremos reconocer los derechos de las mujeres o la necesidad de que participen de diversas maneras en la conducción de la Iglesia. Por otra parte, para ser rigurosos, reconozcamos que aún no se ha desarrollado una doctrina exhaustivamente clara y autoritativa acerca de la naturaleza exacta de una declaración definitiva. No es una definición dogmática y sin embargo debe ser acatada por todos. Nadie puede considerar públicamente y sin embargo puede ser objeto de estudio, como es el caso de la validez de la ordenación en la comunión anglicana. Es decir, no hay una norma, Lo han hecho no con los permisos porque no los va a dar la iglesia, lo han hecho, punto. Es decir, no hay una parte que la iglesia y que el Papa admita la ordenación de mujeres. Y el último dubia sobre el perdón como derecho humano y la insistencia del Santo Padre en el deber de absolver a todos y siempre, de modo que el arrepentimiento no sería una condición necesaria para la absolución sacramental. Una encrucijada, de verdad. Yo no he absuelto a alguien que no tenga arrepentimiento. La misma doctrina del sacramento se pide el arrepentimiento. Pero yo no estoy tampoco en la parte del penitente, Yo no puedo dudar de su arrepentimiento. Si el penitente da una muestra de arrepentimiento, yo le creo. Dice el Papa Francisco: hay muchas maneras de expresar el arrepentimiento. Frecuentemente en las personas que tienen una autoestima muy herida, declararse culpables es una tortura cruel. Pero el solo hecho de acercarse a la confesión es una expresión simbólica de arrepentimiento y de búsqueda de la ayuda divina. Hermanos, ¿qué buscamos en esto? Que la persona llegue flagelada y diga: me equivoqué y no lo volveré a hacer. Yo me pongo a pensar, quien pensara de esta forma, ¿y a poco no es penitente? ¿Y a poco no le ha costado arrepentirse de pecados así bien cochinotes y bien feos? ¿Y cuesta declararse frente al confesor? Entonces no podemos normatizar, no podemos estandarizar, no somos burócratas para decir: si cumples con el requisito, entonces yo, desde mi punto de vista de juez, vi que sí estás arrepentido. Papa Francisco dice que no va por ahí. Hermanos, todo esto ha marcado terriblemente, tendenciosamente, el sínodo de la sinodalidad.
de verdad, hay tantos canales de YouTube católicos. Un canal católico que vaya en contra y que hable en contra del Papa no es católico, porque está excluyendo a un miembro de la Iglesia y un miembro que tiene el gobierno de la Iglesia. Un canal católico que usted de verdad ya no lo vea, Tectón. Este canal que antes tenía buenos videos, yo los veía, y ahora de verdad hace tanta politiquería. De verdad que no nos conviene. Y ahora que el cardenal Zen dijo eso, y ahora el cardenal Burke volvió a decir esto, yo le digo y le invito, este sínodo de la sinodalidad, usted no está convocado en Roma, pero sí está convocado en su lugar de oración, está convocado en su Eucaristía diaria, está convocado en la capilla del Santísimo para inclinarnos ante el Señor de la Iglesia y decirle, manda la luz del Espíritu Santo, por favor. Bueno, termino con esto. Algunos saludos. Las respuestas del Papa Francisco son claras, contundentes, congruentes, muy misericordiosas ante estas dudas, claro está. Dice también, ¿cuáles son las riquezas que podemos encontrar en una iglesia sinodal? Pues hermano, la iglesia en que tú te sientas parte y la iglesia en que la conducción de la iglesia sea más acertada para el sector que está llevando. Yolanda Gómez, un saludo. Dice, muy buen tema, interesante. Saludos, Yolanda. Ahí te vemos por el rato en la parroquia. Bien, pues hermanos, esto nos debe de hacer ver una cosa. A veces sabemos mucho de noticias amarillistas, no concretas. Métase a investigar más. Lea fuentes confiables y seguras. No lo que dicen que el Papa dijo, lo que el Papa en verdad dijo. Fuentes esenciales. Y si usted está con estos tipos de noticias amarillistas, mejor apague la luz y vámonos, porque no vamos a llegar a ningún lado. Oremos por la iglesia, oremos por el Papa. Valora está con el Papa Francisco, yo estoy con el Papa Francisco y usted debe estar con el Papa Francisco, buscando el bien de la iglesia. Papa Francisco nos ha mostrado a un Dios misericordioso, a un Dios que está cercano, no ajeno a la tradición y al magisterio, pero un Dios que se puede dialogar con él, un Dios donde todos tenemos, una iglesia donde todos tenemos lugar. Pues vamos a orar por el Papa, vamos a pedir al Espíritu Santo que se derrame en el Papa Francisco y que desde este lugar podamos nosotros ofrecer una oración. Pues que el Señor lo bendiga al Papa, que el Señor le conserve la vida, lo haga feliz en la tierra, lo libre de la mano de los enemigos, y a él y a cada uno de ustedes los bendiga Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y que permanezca con ustedes para siempre. Hermanos, pues gracias por estar en este programa. Es tiempo de preguntar. Nos vemos la siguiente semana. Y oren por nosotros los sacerdotes para que estemos en comunión siempre buscando el bien de la iglesia. Hasta la siguiente semana. Soy el Padre Giovanni Camarillo. Buena tarde.